Buenas noches, amada iglesia. Qué bendición, de verdad, una vez más poder compartir la palabra con ustedes. Seguramente están en casita, reunidos en familia, y quiero desearles de todo corazón bendiciones de parte del Señor. Que el Espíritu Santo fortalezca sus vidas en todo tiempo y animarles a seguir confiando en nuestro Dios, aferrados a su palabra, vivir el Evangelio, gozar de la salvación que el Señor nos ha dado. Él está con nosotros. Él nunca nos ha dejado y nunca nos ha desamparado. Bendiciones para tu familia y disfrutemos este tiempo de Igle Casa en nuestra casa de bendición. Vamos a nuestras Biblias, libro de Efesios, el capítulo 1. Hoy vamos a leer los versículos del 11 al 14. La semana pasada estudiamos los versículos anteriores y creo que fuimos muy bendecidos. Ahora continuamos también 5 versículos o 4 versículos que serán de mucha bendición para nosotros. La palabra de Dios dice así. Si usted tiene su Biblia, vamos a leerlo. Efesios capítulo 1, verso 11 al 14. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios y dice así: en Él mismo tuvimos herencia. ¿En quién? En Jesucristo. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El verso 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Verso 13. En Él también vosotros, dice Pablo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Es palabra de Dios. Amado Padre, bendícenos durante este tiempo. Que la palabra que hoy compartamos pueda calar en nuestros corazones y dar fruto, y mucho fruto, y gocemos de tu presencia, de tu compañía, de tu sustento en todo tiempo, bajo cualquier circunstancia. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Yo no sé qué título usted podría colocar a estos versículos, pero yo he colocado el título Una herencia santa, porque proviene de Dios. Por lo tanto, es una herencia que nace en el corazón del Señor. Los discípulos de Jesús han sido consagrados o dedicados para el servicio exclusivo de Él, del Señor Jesucristo. Han recibido una herencia santa. Usted y yo hemos recibido una herencia santa y es nuestra responsabilidad cuidar de ella cada día. Esa gran herencia, ¿de qué manera? Honrando al Señor. Honrando también, por ejemplo, con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos y también con nuestras acciones. Como templos del Espíritu Santo, cada uno de nosotros tenemos además la responsabilidad de ser diferentes a las personas que no comparten la fe evangélica, y a dar también razón de nuestra vida personal, familiar y de nuestra vida pública. Entonces, miren, si todo eso nos dio el Señor, nosotros tenemos que entender algo. Hemos recibido una herencia santa. Es una herencia santa porque es la voluntad de Dios, como dice el verso 11. Dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según su designio de su voluntad. A Él le plació darnos esa herencia, esa salvación. Dios en su amor nos ha escogido para ser sus hijos. No olvidemos, una herencia santa es también su voluntad, y esa voluntad que es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. Dios nos escogió para ser sus hijos, eso es su voluntad. Él nos ha separado desde la eternidad para formar parte de su pueblo, esa es su voluntad. Para que nosotros seamos su iglesia, esa es su voluntad.
para que seamos el cuerpo de Jesucristo, integrado por todos los que han aceptado a Jesucristo como su Señor y como su Salvador personal. Yo pregunto, y te pregunto, ¿qué herencia nos ha concedido el Señor? ¿Qué herencia? ¿Por qué y para qué nos ha elegido el Señor desde la eternidad? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? ¿De qué maneras tenemos que alabar a Dios dentro y fuera del templo? ¿De qué maneras? ¿Será necesario hacer la voluntad de Dios fuera del templo y dentro del templo? ¿En nuestras casas de bendición y fuera de nuestras casas? ¿Alabamos al Señor con nuestras palabras? ¿Alabamos al Señor con nuestras relaciones, con nuestros pensamientos? ¿Alabamos al Señor, que es su voluntad, también con nuestra forma de vivir? ¿Cuál es nuestra forma de vivir? ¿Realmente estamos cumpliendo la voluntad de Dios en nuestra manera de vivir? No se olviden que una herencia santa es la voluntad de Dios, que usted y yo podamos servirle y amarle de todo corazón y ser de testimonio, no solamente con los nuestros, sino también en nuestra vida pública, las relaciones con nuestras amistades, con nuestros hermanos, en nuestros compromisos, en nuestros negocios. Número 2. Una herencia santa es la palabra de Dios. El verso 13 dice: en Él también vosotros, o sea, la iglesia, usted y yo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero ¿cuál es esa herencia que hemos recibido de parte de Dios? Su palabra. Porque fue por medio de su palabra que recibimos la herencia o las arras del Espíritu Santo. La palabra de Dios. Los discípulos de Jesucristo en cierto momento de nuestras vidas, no sé si a usted le ha pasado, y yo creo que cada uno es consciente de su tiempo que pasa con Dios para poder testificar y decir: sí, yo escuché la voz de Dios, el Señor habló a mi corazón. Pero creo que el sentido de nuestro Dios es que cada día, por medio de su palabra, nosotros escuchemos su voz, escuchemos la palabra de Dios. Entonces, cuando escuchamos la palabra de Dios, le escuchamos al Espíritu Santo hablando en nuestras vidas, nosotros creímos y aceptamos el mensaje de salvación, ¿verdad? Y decidimos obedecer al Señor. Cuando Jesucristo entró en nuestra vida, fuimos sellados con el Espíritu Santo para convertirnos en propiedad de Dios. ¿Usted se siente feliz por ello? Usted es propiedad de Dios. Él es su Padre, usted es su Hijo. Fuimos también convertidos en templos del Espíritu Santo. ¿Qué efecto tuvo la palabra de Dios en nuestra vida cuando la escuchamos, cuando creímos el mensaje de salvación y decidimos ser discípulos de Jesucristo? ¿Cuál fue el efecto? ¿Qué podrías decirle tú al Señor hoy en oración? Mi Dios, cuando la palabra llegó a mi vida, a mi corazón, esto cambió. Durante estos 5 años, estos 10 años, estos 20 años, tu palabra ha transformado mi vida, mi corazón, mi mente, mi testimonio, mi familia, mi manera de ver la vida. ¿Cuál es tu testimonio? ¿Qué cambió en ti el día que aceptaste a Cristo en tu corazón? ¿En qué áreas de nuestras vidas necesitaremos aún mejorar? ¿Habrán áreas en nuestras vidas que necesitamos mejorar? La palabra del Señor dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿En qué áreas de nuestras vidas necesitamos que Dios trabaje? ¿Amamos a Dios por sobre todas las cosas? Hoy en la mañana en el matutino orábamos y leíamos un pasaje en el capítulo 14 de San Juan: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Amamos a Dios por sobre todas las cosas? ¿Amamos a Dios con todas nuestras fuerzas? ¿Amamos su palabra? Cumplir su palabra es amar a Dios. Si no amamos a Dios, es imposible que cumplamos su palabra. Pero si le amamos, será posible cumplir su palabra en cualquier momento, bajo cualquier contexto. Una herencia más que hemos recibido de parte del Señor. Una herencia santa es que seamos templos del Espíritu Santo. El verso 13 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
el verso 14, que es las arras de nuestra herencia. O sea, el Señor nos selló y dijo, esta es la garantía de que ustedes son mis hijos. Yo un día vendré y ese contrato quedará literalmente firmado con todos los sellos necesarios, donde ustedes tendrán vida conmigo por el resto de la eternidad. Qué bendición, qué maravilloso cómo obra el Señor en cada una de nuestras vidas. Pero somos templo del Espíritu Santo, como dice 1 Corintios 6:19, que usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Dios pagó un alto precio por nuestra salvación. Todos los discípulos de Jesucristo, como templos del Espíritu Santo, tenemos un valor incalculable. No tanto por nosotros mismos, como ya veníamos diciendo las semanas pasadas. ¿Será que merecíamos la salvación? No. ¿Será que nosotros teníamos un gran valor, por eso Cristo murió por nosotros? No, murió cuando éramos pecadores, condenados, esclavizados, viviendo en tinieblas. No merecíamos nada. Sino, miren, Él en su infinito amor fue a la cruz para darnos vida y vida en abundancia, para rescatarnos, para salvarnos. Por eso, como templos del Espíritu Santo, tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Cuánto le hemos costado a Dios? Si pudiéramos preguntar a papá, ¿cuánto le costó a nuestro padre biológico? Podríamos decirle, papá, ¿cuánto habrás invertido en mí hasta ahora? ¿Cuánto te costó mi vida? Imagínense, yo creo que es un precio, un monto alto. Papá diría, a ver, empezaría a sacar cuentas. Y creo que el monto sería alto. Y quizá no podríamos pagar a papá, a mamá, todo lo que han hecho por uno. Imagínense a Dios. ¿Cuánto le costó a Dios nuestra vida? La vida de su Hijo, la sangre de Jesucristo y el martirio de la cruz. ¿Qué valor tenemos como templo del Espíritu Santo? Mucho valor, incalculable, invaluable. ¿Tenemos suficiente conciencia de nuestro valor como templos del Espíritu Santo? ¿Cuán conscientes somos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿Cuán conscientes somos? ¿Merecemos la vida que actualmente tenemos? ¿O merecemos vivir mejor, disfrutando a plenitud la bondad infinita de Dios? Quizá lo que estamos viviendo no sea lo que el Señor quiere para nosotros. Quizá hay una mejor vida. Quizás no le hemos dado valor y sentido a esa herencia que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, esa herencia santa, que es su voluntad, su palabra, y que seamos templo del Espíritu Santo, según estos pasajes que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Efesios, en el capítulo 1, versos del 11 al 14. Concluyendo, Dios es amor. Lo sabes, ¿verdad? Dios es amor. Y su amor es gratuito e imparcial. Nos ha concedido una herencia santa en Jesucristo. Nuestra vida tiene un sabor diferente y nuestras relaciones amicales y familiares han cambiado completamente. Esta herencia santa tenemos que cuidarla cada día. No permitas que las circunstancias te roben esa herencia, que el enemigo te robe, que alguien te robe, un evento. Que nada te robe esa herencia que Dios te ha dado. Para cerrar esta palabra, estamos cuidando esa herencia. Vamos a orar ahí en nuestras casitas de bendición. Clamemos al Señor y demos gracias a Dios por toda esta herencia que Él nos ha dado. Todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Agradezcamos al Señor de todo corazón. Dios es fiel. Ha permanecido fiel con nosotros y obviamente seguirá siendo fiel todos los días de nuestra vida. Que Dios te bendiga. Vamos a orar juntamente con nuestro líder en Casa de Bendición. Si podemos meditar también por un momento en las preguntas, pues hagámoslo y que Dios
te bendiga. Dios bendiga a tu familia. Un abrazo para todos. Estamos en las manos del Señor y Dios está con nosotros. Bendiciones.